detrás de la ventana. Desde el día en que la vio por primera vez, la vida de Diego cambió para siempre. La ventana de su apartamento daba directamente al edificio de enfrente, y allí, en el tercer piso, la vio a ella, Clara. Era imposible no notar su belleza. Clara irradiaba una sensualidad hipnótica, de esa que captura la atención sin esfuerzo. Cada uno de sus movimientos, incluso los más insignificantes, parecían coreografiados para seducir. El pelo suelto sobre sus hombros, las curvas suaves de su figura, las sonrisas que lanzaba sin mirar a nadie en particular, todo en ella era una promesa inalcanzable. Al principio, Diego intentaba ignorarla. Después de todo, solo era su vecina. Pero cada vez que pasaba por su ventana y la veía a través de las cortinas entreabiertas, algo dentro de él se agitaba. La forma en que Clara bailaba sola en su apartamento, con la música que apenas llegaba a los oídos de Diego, la manera en que se deslizaba entre la luz y las sombras. No tardó en convertirse en una obsesión. Cada día, Diego se encontraba pasando más tiempo en su ventana, observando los movimientos de Clara. Al principio lo hacía a escondidas, con miedo de ser descubierto. Pero pronto, esa sensación de riesgo lo excitaba aún más. No podía dejar de mirarla. A veces, ella se vestía con ropas sueltas y casuales, otras veces llevaba prendas que insinuaban mucho más de lo que escondían. Los momentos en que ella desaparecía de su vista se volvían insoportables. Sentía una ansiedad intensa, como si le arrebataran algo vital. Una noche, mientras Clara bailaba sola frente a la ventana, Diego se sorprendió a sí mismo susurrando su nombre. Clara. Las palabras salieron de sus labios sin que él lo hubiera decidido. Sentía como si su deseo lo arrastrara hacia un abismo que no podía detener. Era como si ella estuviera diseñada solo para él, como si cada paso, cada risa, estuviera hecho para llamarlo, para atraerlo hacia ella. Pronto, lo que comenzó como una mera observación se convirtió en algo más oscuro. Diego comenzó a seguirla, desde una distancia segura, por supuesto. Sabía los horarios en los que Clara salía a correr, en qué café tomaba su café por las mañanas, e incluso en qué supermercado hacía sus compras. La idea de que alguien más pudiera mirarla o desearla lo enfurecía. No podía soportar la idea de compartirla con el mundo. Una noche, Diego la siguió más allá de lo habitual. Clara había salido con amigos, y la imagen de ella riendo y coqueteando con otros hombres lo enloquecía. Su mente empezó a tejer historias enfermizas sobre lo que sucedía cuando ella estaba fuera de su vista. ¿Cómo podía sonreírles así? Esos hombres no la conocían, no sabían lo especial que era. Solo él podía verla de verdad. Cuando Clara volvió a casa esa noche, completamente ajena a su sombra, Diego ya no podía contenerse más. Se paró frente a su ventana, oculto en la oscuridad, con la respiración entrecortada, viendo cómo ella se desvestía lentamente antes de meterse en la cama. Pero algo fue diferente esta vez. Cuando Clara apagó las luces, justo antes de que las cortinas se cerraran, ella miró directamente hacia la ventana de Diego. Lo había visto, sabía que la estaba observando, la idea lo aterrorizó y lo excitó al mismo tiempo. Esa noche apenas pudo dormir, con la mente ardiendo de pensamientos cada vez más oscuros. A la mañana siguiente, mientras revisaba su correo, encontró una nota deslizada bajo su puerta. El papel era simple, pero el mensaje era claro: sé lo que haces. Deja de mirarme. Diego sintió que el mundo se le caía encima. Era Clara, lo había descubierto. El corazón comenzó a latirle a toda velocidad, mientras sus pensamientos se enredaban. Las manos le temblaban mientras sujetaba la nota. Por un lado, se sentía avergonzado, pero por otro, había algo en esa advertencia que lo emocionaba. Decidido a calmar su ansiedad, esa misma noche volvió a su posición habitual,
pero con mayor cautela. La luz de la ventana de Clara estaba encendida, pero las cortinas permanecían cerradas. Diego sintió una punzada de decepción. Porque lo estaba castigando, se sentía como un niño al que le habían quitado su juguete favorito. Se quedó allí, mirando fijamente la ventana cerrada, como si esperara que algo ocurriera. Pasaron los minutos, luego las horas. El insomnio y la frustración lo consumían. En algún momento de la madrugada, escuchó algo que lo hizo saltar. Un susurro. Diego. El susurro era suave, pero claro. Venía desde la ventana de Clara. Su corazón dio un vuelco. Había dicho su nombre. Desesperado, se acercó más al cristal. La luz en el apartamento de Clara seguía encendida, y por primera vez en semanas, vio que las cortinas comenzaban a abrirse lentamente. Clara estaba allí, de pie, con una sonrisa enigmática en su rostro. Algo en sus ojos había cambiado. Ya no parecían los ojos de una joven despreocupada, sino los de alguien que había visto demasiado. Algo en esa mirada lo paralizó. Sabía que estarías ahí, dijo Clara, sin mover los labios, su voz resonando en su mente. Diego sintió un escalofrío recorrerle la columna. Quiso apartarse, cerrar las cortinas y alejarse de la ventana, pero no pudo moverse. Estaba atrapado. Algo en la mirada de Clara lo sujetaba, lo hundía en un abismo del que no podía escapar. Siempre me miras. ¿Por qué no vienes más cerca? Diego sintió cómo su voluntad se desmoronaba. Algo estaba muy mal. Pero ya no tenía control. Su mano temblorosa se dirigió hacia el picaporte de su puerta. Era hora de verla de cerca. Cuando Diego cruzó la calle en la oscuridad, bajo la luz tenue de los faroles, sintió una sensación de irrealidad, como si estuviera caminando en un sueño. El apartamento de Clara lo esperaba. Y al cruzar el umbral, supo que ya no habría vuelta atrás. El verdadero terror lo esperaba al otro lado.